El soborno de la mejor amiga de mi mamá. La mejor amiga de mi mamá. Hola a mis amigos de Barcelona, soy Ricardo, tengo 26 años, y vivo en Guatemala. Lo que les voy a contar es algo que me está sucediendo. Virginia, de 39 años. Es una de las mejores amigas de mi mamá desde la infancia y a quien le tiene mucho afecto. Yo tenía 24 años cumplidos cuando comenzó la historia que voy a contarles. Cuando Virginia llegaba de visita a mi casa yo me hacía el desentendido y casi no hablaba con ella ni con mi mamá. Siempre dejé que hablaran de todo cuanto pudieran. Hablaba únicamente si me preguntaban algo, siempre las evitaba. Salía a correr y cuando conversaban en la sala yo me iba a mi habitación a ver televisión con bajo volumen para escuchar lo que decían. Fue así como fui conociendo un poco acerca de la vida de mi mamá. Sus historias con sus amigas, sus amigos y hasta sus novios, que según se fueron 4 de los cuales también les tengo que contar pero más adelante. Hablaban además de los chismes más populares de la colonia y de sus hijos. Virginia siempre me guiña un ojo y se ríe conmigo muy picarescamente desde que la conozco, cuando cumplí 20 años. La primera vez recuerdo que terminamos de comer y mi mamá se levantó. Cuando cerró la puerta yo estaba en la cocina con Virginia, a quien invité a ver una película en mi habitación. No más entramos, le dije que iba a traer jugo a la refrigeradora. En la cocina estaba Virginia, quien solo me sonrió y me dijo que quería jugo también. Yo le dije que se lo llevaría. Así que se fue nuevamente. Y olvidé que Virginia esperaba su jugo. Cuando llegué a mi habitación me brindó una sonrisa. Le dije que iba a correr un poco, así que evité lo más que pude a Virginia. Cuando regresé de correr mi mamá no estaba, me había dejado una nota en la puerta de mi habitación de que había ido a comprar el almuerzo. Virginia estaba en la sala y me preguntó de dónde venía. Le contesté que de correr y me preguntó si podía acompañarla a comprar unas cosas para su casa. Inmediatamente sentí un escalofrío por todo el cuerpo, y Virginia tenía que ser la segunda. Todavía estaba Virginia colocando una silla para cerrar la puerta porque la chapa de la puerta no cerraba y con la tranquilidad que había en ese momento en la casa empezó mi show privado. De momento sentí que me estaba insinuando algo, como que no le iba a decir a mi mamá. ¿Qué quería a cambio, Ricardo?, me dijo. ¿Qué estás pensando? Seguí callado y terminó la conversación porque entró mi mamá del mercado. Después de la vergüenza pasada con Virginia decidí volver a mi vida normal con mi mamá. Al fin y al cabo ella era la única que no me decía nada, se aguantaba o se hacía la despistada. Mi mamá me pidió un día que la acompañara a la casa de Virginia. Yo para variar no quería ir, no sabía si Virginia me iba a atacar de nuevo con un sermón. Al fin mi mamá me convenció y nos fuimos. Cuando llegamos la hija de Virginia nos atendió y nos dijo que su mamá estaba en el pueblo y que no tardaría en llegar. Mi mamá le pidió a Leticia, así se llamaba la hija de Verónica, que la acompañara al mercado. Entonces me quedé solo en la casa esperando a que llegaran. Como a los 10 minutos entró Virginia, se quedó muy sorprendida de verme y me preguntó por mi mamá. Le dije a dónde habían ido con Leticia, ella me preguntó si estaba cómodo y fue a su habitación. Yo estaba en la sala viendo televisión cuando pasó ella con una toalla en su hombro sin decirme nada. Entonces cuando ya no me miraba vi que entró en la habitación de la de su casa. Llegó mi mamá con Leticia, hicieron el almuerzo. Comimos felices y Virginia me miraba como con ganas de decirme algo. Esa tarde Virginia le pidió permiso a mi mamá para que yo la acompañara a traer un tambo de gas que le iban a vender. Así que mi mamá me pidió que le ayudara. Solo salimos de la casa y me tomó del brazo y se aferró a él, me empezó a decirme, ¿disfrutaste la vista? Ella me sonrió y me dijo maliciosamente que no, pero que se la cobraría. Terminando de hablarme estaba cuando entramos a un palomar, es decir, a un edificio con muchas habitaciones. Me dejó solo por un momento, cuando regresó entramos a una habitación con una llave que ella tenía. Como 15 minutos luego, así que me dejé sobornar, comenzando una etapa en mi vida a la mejor amiga de mi mamá. Cuando regresamos a casa de Virginia mi mamá preguntó por el tambo. Ella solo se rió y dijo que no estaba la señora que se lo iba a vender. Esa tarde regresamos a casa con mi mamá y Virginia. En un descuido de mi mamá entramos en la habitación de su hijo y se despidió de mí. Mi mamá notó que me quedé dormido en la camioneta y cuando llegamos a casa, Virginia se volvió tan obsesiva conmigo que cuando nos quedábamos solos, estuvimos así durante un año. Poco a poco me fui ganando la confianza de Virginia hasta que un día le pregunté que por qué no le decía a mi mamá que yo la espiaba. Se puso nerviosa y trató de evitarme. Así pasamos durante un mes hasta que le hice la misma pregunta, a lo que me contestó: ¿qué harías tú si tu mamá estuviera enterada de que la espías y no te dijera nada porque le gusta que lo hagas? Me quedé helado, no me imaginaba tal cosa. Después de un tiempo de pensarlo le respondí: no creo que sepa. Ya me hubiera regañado de hacerlo.
Esa noche se encerraron en la habitación de mi mamá a hablar. Yo dejé la televisión con volumen para que pensaran que estaba viéndola y me salía a la sala a tratar de escuchar. Virginia le decía a mi mamá que tenía un novio que le encantaba porque la satisfacía mucho y le tenía tanta confianza que lo que ella pedía él lo hacía, que lo había conocido desde hacía mucho tiempo por medio de una amiga. Mi mamá entre sonrisas le preguntaba quién era. A la mañana siguiente mi mamá se despertó bien temprano, eran como las 5 de la mañana. Y también se los contaré, pero mientras les puedo decir que esta historia no termina. Atentamente, Ricardo.